Nos acompaña en este momento Nancy Arellano y es internacionalista. Vamos a hablar de la situación en Venezuela, lo que veíamos un poco en la nota, la expulsión, ojo, del embajador venezolano en el Perú. ¿Qué significa eso para nuestro país? ¿Cómo van a quedar las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela? ¿Cómo está, Nancy? Bienvenida. No, muchas gracias como siempre por dar oportunidad. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. A muchos peruanos les preocupa, por supuesto, lo que acaba de pasar. Algunos lo entienden como un arrebato, otros lo entienden más bien como una consecuencia, ¿no?, de ya varias acciones que se habían tomado frente a lo que sucede en Venezuela, la crisis que tiene este país, bueno, la elección de la Asamblea Constituyente y la reciente reunión que se dio en nuestro país en la Declaración de Lima. Sí, bueno, yo creo que este es un escenario que ciertamente es una consecuencia de una serie de acciones que se han venido tomando por parte, del gobierno venezolano, que ha venido creando una afrenta o una división muy al estilo neorrealista de las relaciones internacionales, contrario al proyecto neoliberal en el sentido, y quiero aclarar esto, ¿no? Cuando hablamos de relaciones internacionales no hablamos en términos de neoliberalismo económico, sino hablamos de la búsqueda de un ganar-ganar, un respeto en las relaciones. La visión neorrealista no es ganar-ganar, es suma cero, amigo-enemigo, la visión los buenos, los malos. Entonces, esa polarización de los buenos, los malos, amigo-enemigo, etcétera, típica de la Guerra Fría, ha sido la política exterior de Venezuela desde hace mucho tiempo. De hecho, lo vimos inicialmente en la afrenta entre el ALCA y el ALBA, por ejemplo. Entonces, esto no es nuevo, insisto, y hay un punto en el que lo que ha ocurrido ahorita ya es porque es inaceptable que en el marco de una serie de convenios, en el marco de una serie de instituciones que han sido creadas bajo unos principios y unos valores, como es el caso de la OEA, por ejemplo, como es el caso del Mercosur, por ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, el protocolo de Ushuaia, que es una medida, una declaratoria para proteger a la democracia en la región, sea continuamente violentada por Venezuela a lo interno e incluso a lo externo. Cuando vemos, por ejemplo, la participación de la canciller o la ex canciller Delcy Rodríguez en clara afrenta en un escenario que se supone diplomático, que se supone para llegar a consensos, a acuerdos, básicamente se ha vuelto un escenario de beligerancia verbal, donde la posición de Venezuela, lejos de ser conciliadora, por un lado pinta un mundo donde ellos son los buenos y todo el resto son los malos, serviles al imperio, etcétera, 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 y donde difícilmente se pueda llegar pues a esa conciliación donde yo te reconozco a ti como interlocutor válido. Entonces, en las relaciones internacionales, si yo no te reconozco a ti como interlocutor válido, si tú y yo no somos países soberanos que estamos hablando de tú a tú, sino que te minimizo a ti, como que tú eres cachorro del imperio, etcétera, etcétera, cosas que ya veíamos en la retórica de Chávez y que continúa bajo el gobierno de Maduro, es absolutamente imposible mantener unas relaciones diplomáticas normales. A eso súmale la ilegitimidad que se encuentra ahorita latente en el gobierno venezolano, producto de una Asamblea Nacional Constituyente que fue declarada por el Tribunal Constitucional como supraconstitucional, es decir, el poder constituyente está por encima de los poderes constituidos y tiene básicamente todo el poder del Estado. Ellos pueden decidir quitar ministros, ellos pueden decidir anular la asamblea, como ya lo están haciendo, ellos pueden decidir bajarse a la fiscal, cosa que ya hicieron, ellos pueden decidirlo todo, es un poder omnipotente. Entonces, si de por sí la Asamblea Nacional Constituyente adolecía de inconstitucionalidad porque no se respetó la Constitución en la serie de artículos, o sea, 347, 348, etcétera, etcétera, y estamos hablando también incluso de los principios fundamentales, artículo número 2, por ejemplo, vemos que no tiene legitimidad de origen y además de no tener legitimidad de origen, se lanza un ejercicio, una legitimidad de ejercicio aún más ilegítima, porque es una constante violación de la Constitución. Entonces, y es algo que a su vez ni siquiera se fragua ahorita, sino que es una continuación
desde 1999 en adelante de debilitamiento institucional. Y qué bueno que lo mencione y que lo diga en estos términos con tanta claridad para que se entienda también el porqué de la importancia justamente de la reunión que se sostuvo en nuestro país hace menos de una semana. Y por qué no solo Perú, sino que 16 países de América han condenado la constitución de esta Asamblea Constituyente. Claro, no, y de hecho, o sea, quiero que también se recuerde que en el año 92, cuando ocurrió el 5 de abril en el Perú, Venezuela fue el primer país que se pronunció en contra. Carlos Andrés Pérez, en su momento, fue el primer país que rechazó y desconoció al gobierno peruano y rompieron relaciones diplomáticas en el año 92. Entonces, hay mucha gente que piensa o se queda solo con que Chávez en su momento dio asilo a Montesinos y se olvidan de que justamente el problema es el chavismo. Lo que justamente se está reclamando o pidiendo es que tiene que haber, ya a estas alturas es difícil hablar de una moderación del chavismo, porque llevan 18 años en el poder, violentando las instituciones una y otra vez, pero sí es cierto que lo que se pide o lo que se aplaude de la comunidad internacional es que haya un reconocimiento, pero también tiene que haber un mea culpa, porque estos 18 años pasaron, y más bien estas medidas debieron haberse tomado hace mucho tiempo. Sabemos que ya hablar de una Asamblea Nacional Constituyente como un poder supraconstitucional, que además, por un lado, Smartmatic dijo que la elección, los resultados comunicados habían sido fraudulentos. Hay problemas al interno del chavismo, porque parece que hubo también fraude interno. No han sido claras o transparentes las elecciones, incluso en el seno del propio chavismo. Ha habido protestas de calle. No podría dar garantía de ello, pero sí hemos visto expresiones en calle del propio chavismo quejándose por los resultados. Pero además tenemos unas bases comiciales, que es otra cosa que también es importantísima, que negaban el derecho de libertad de voto, no solo a nivel de que los ciudadanos estábamos atomizados en una suerte de sectores. Es como que tú digas, sí, para este superpoder al que vamos a ir, tú vas a votar únicamente por el sector estudiantes, pero yo voy a votar por territorial más estudiantes, o por territorial más el sector abogados. Ya, ¿y cuánto tiene el sector abogado de representación? Mira, el sector abogados tiene de representación 3 diputados. ¿Y por qué eso tiene 3 diputados? ¿Por qué no tiene 5? ¿Por qué no tiene 2? Y por otro lado, ¿cómo se hizo la división territorial? ¿Por densidad demográfica? No. Dividieron eso en partes iguales en todo el territorio nacional, cuando sabemos que la concentración demográfica en la costa venezolana es muy distinta que en el centro o en el sur. Entonces, la proporcionalidad del voto quedó también violentada. Pero además las candidaturas también, porque resulta que si tú estabas en ese sector, solo podías candidatear por ese sector. Entonces, también las candidaturas estaban viciadas. Entonces, las bases comiciales ya eran inconstitucionales porque pervirtieron todos los principios constitucionales de representatividad. Y además violentaron la idea de una democracia participativa y protagónica, como nos las vendieron, en la cual el soberano tiene la última palabra y es el convocante a una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es la iniciativa, que es lo que establece el 348, y otra cosa es el convocante, que es el 347. Pero se ha hecho una lectura tendenciosa sobre que únicamente, ya el 348 dice que el presidente de la República tiene la potestad de tener la iniciativa, la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Él puede poner el tema sobre la mesa. Nancy, la crisis es indiscutible, ¿no? El régimen dictatorial igual lo es así, y los países, por supuesto, no pueden ser testigos mudos, ¿no? Creo que eso se ha entendido muy bien, ¿no? La Cancillería de nuestro país lo entiende también de esa forma, lo ha tenido claro. Y ya para terminar, porque nos quedan unos minutos nada más, hay preocupación ahora por aquellos peruanos que están en Venezuela, incluso por los venezolanos que están aquí también en el Perú, ¿no? Porque este enfriamiento en las relaciones, ¿no? Estas acciones, dicen, pues, podrían tener consecuencias para ellos. ¿Esto es correcto? Mira, sí, indudablemente estamos hablando de que el problema humanitario que hay en Venezuela afecta a todos los que viven en Venezuela, incluidos los casi 100.000 peruanos que aún permanecen en el territorio venezolano. Estamos hablando de que en el 2012 Cancillería del Perú hablaba de 150.000 peruanos, lo que quiere decir que deberían haber regresado, según las cifras, al menos 50.000 peruanos al Perú, o bien haberse ido a otro lugar que no fuese Venezuela. La preocupación allí es latente. Igualmente el caso de los venezolanos en el Perú, y
Y por supuesto, más allá del tema humanitario, está el tema, que es el caso de Venezuela, está el tema humanitario en el Perú y está el tema de una inserción efectiva de los venezolanos en la sociedad peruana, que no sea, como digamos, problemática el día de mañana para el Perú, porque estamos hablando de que las migraciones, por causales políticos y económicos, tienen que ser tomadas con responsabilidad por parte del país que recibe. Eso quiere decir incentivar grados de formalización, etcétera, para que no se vuelva después un problema de que después se quejen los propios peruanos. Sobre el que no haya control. Y sobre el que no haya control. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad que ya se ha vivido antes en Latinoamérica, porque esos 150.000 peruanos que estuvieron en Venezuela también estuvieron por una situación económica en el Perú. Por esa misma razón es que es importante que mantengamos una política regional activa y que velemos porque nuestros vecinos estén bien, para que evitemos esas migraciones que pueden afectar nuestra planificación gubernamental. Entonces, entender Latinoamérica como una región y comprometernos a defendernos como región y a defender el sistema democrático es esencial. Y creo que allí el Perú ahorita tiene además la oportunidad con la reforma electoral, que tiene que garantizar, por ejemplo, esos candados para evitar que cualquier proyecto político que pretenda destruir la institucionalidad usando las herramientas institucionales sea evitado. Por ejemplo, una de las cosas que yo en algún momento decía es la constitucionalidad, por ejemplo, de los planes de gobierno. Cuando los inscriben, los suscriben. Hay proyectos que, por ejemplo, hablaban de una Asamblea Nacional Constituyente cuando en la Constitución peruana no hay la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Y eso pasó en Venezuela en el 99. Entonces, entender la relación entre nuestros países nos permite a veces mitigar los riesgos de caer en la misma situación. Por eso es que este es un tema que sí debe interesarnos a todos los latinoamericanos. Muy bien. Básicamente. Por supuesto, muchísimas gracias. Siempre se necesitan referentes, ¿no? Y para eso también tenemos que responder y estar interesados en lo que sucede en el mundo, más aún en nuestra región, en Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes, Nancy, por acompañarnos. Hemos conversado con Nancy Arellano, internacionalista.